Bueno, hola a todos. Nosotros somos residentes del Centro de Salud de Cama de la zona Distrito Aljarafe, de Medicina Familiar y Comunitaria, y vamos a hablar acerca del dolor crónico no oncológico. Este es el índice que vamos a seguir. Nada, principalmente pues nos hemos apoyado en el documento de consenso de la atención al paciente con dolor crónico no oncológico en atención primaria, realizado por las diferentes sociedades españolas que aparecen aquí. Se realizó este documento en 2011. Bueno, pues vamos a comenzar por poner en pie qué es a qué llamamos nosotros el dolor crónico. El dolor crónico es aquel que se define como el que está presente durante más de 3 meses de una forma continua e intermitente, más de 5 días por semana, con una intensidad moderada o alta según escalas validadas del dolor y o que deteriore la capacidad funcional. Es la segunda causa más frecuente de consulta en atención primaria. Afecta a más del 20% de la población y su prevalencia está en aumento. Representa la principal causa de discapacidad y genera una importante pérdida de la calidad de vida. Además, también es un fenómeno complejo en todas sus vertientes, fisiológicas, bioquímicas, psicosociales, morales y del comportamiento. Esto hace que traiga consigo importantes consecuencias a nivel emocional, social, laborales y económicas, tanto para el paciente como para su entorno, e incrementa por 5 la probabilidad de utilización de los servicios sanitarios. Entonces, nosotros como médicos de atención primaria somos a menudo los primeros en diagnosticar y tratar las enfermedades que causan dolor, ya sea agudo como crónico. Esto nos hace que tengamos que valorar las diferentes opciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, y cerciorarnos de que sean seguras y eficaces para nuestros pacientes. Pero en muchas ocasiones no se tiene claro cuál es la mejor opción, si la terapéutica farmacológica o la no farmacológica. Esta situación hace que las derivaciones a otros niveles asistenciales o a otros profesionales del equipo sean frecuentes, a pesar de que en muchas ocasiones pues, no se tiene claro cuál es la opción de derivación más apropiada. Además, la mayoría de los tratamientos pautados se basan en la administración de fármacos pretendiendo actuar sobre los mecanismos de entrada nociceptiva y estructuras periféricas del aparato locomotor, a la que se considera causantes de la generación y perpetuación del dolor. La mayoría de los tratamientos pautados son pasivos y pretenden tratar el dolor persistente como si fuera un dolor agudo. Bueno, pues en los últimos tiempos se ha experimentado un cambio de paradigma en relación con el dolor y sus características. Los recientes avances en la neurociencia del dolor demuestran que en estos pacientes los mecanismos de procesamiento central del dolor son los que mantienen y perpetúan la experiencia dolorosa. Por esa razón, los tratamientos que funcionan en el dolor agudo no tienen los mismos resultados en dolor persistente, ya que la fisiología de ambos procesos pues, es diferente. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha definido la sensibilización central como la respuesta aumentada de las neuronas nociceptivas del sistema nervioso central a estímulos normales o subumbrales, añadiendo que puede haber un aumento de la respuesta debido a una disfunción de los mecanismos de control endógeno. En estudios realizados con resonancia magnética funcional se ha comprobado que existen cambios estructurales a nivel cerebral en pacientes con dolor crónico musculoesquelético, apreciándose, por ejemplo, una menor densidad y volumen de materia gris en áreas del corte prefrontal dorsolateral, corte somatosensorial, tálamo y tronco encefálico. Se ha llegado a la conclusión de que estos cambios pues, ocurren como consecuencia de la perpetuación del dolor crónico musculoesquelético. Estos cambios estructurales generan cambios funcionales y la mayoría de estos pacientes presentan una disfunción de los mecanismos inhibitorios descendentes, alteraciones de control motor y presencia de fenómenos neurales de potenciación a largo plazo. Todos los cambios descritos que están presentes en estos pacientes explican por qué los tratamientos farmacológicos pautados hasta el momento pues no consiguen una mejoría clínica relevante. Los cambios estructurales que ocurren a nivel central y las alteraciones del control motor no se pueden modificar con los fármacos. La evidencia disponible actualmente pone de manifiesto que una correcta valoración biopsicosocial, un plan terapéutico integral adecuado e individualizado y un manejo multidisciplinario mejoran el dolor crónico en lo que respecta a la disminución del dolor, pero sobre todo en lo referente a aspectos emocionales, psicológicos y funcionales. Bueno, pues en cuanto a los tipos de dolor, podemos clasificarlos según varios parámetros. Según la duración, nos encontramos con dolor agudo, que es aquel que presenta una duración limitada, entre horas y menos de un mes. Tiene un sentido, una finalidad protectora, es una señal de alarma que remite o desaparece pues, cuando cesa la causa o la lesión. El dolor crónico, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es aquel que se prolonga al menos durante 3 meses.
Aquí se pierde el papel protector, pasando de ser un síntoma aislado más o menos complejo a transformarse en una entidad con un impacto negativo, ¿no? A distintos niveles, a nivel orgánico, funcional, emocional, laboral, familiar, social, económico. Bueno, según el pronóstico vital del paciente, pues nos encontramos con el dolor crónico no oncológico, que es aquel que no atenta contra la vida del enfermo, y el dolor crónico oncológico, que es el que afecta el pronóstico vital del paciente. Según el curso del dolor, pues tenemos por un lado el dolor continuo y por otro lado el dolor intermitente. El dolor continuo es aquel dolor persistente a lo largo del día y que no desaparece. Y a su vez este se divide en continuo controlado y continuo no controlado. El no controlado es aquel que en su curso pues, nos obliga a modificar y o intensificar el tratamiento pues, debido a su intensidad, discapacidad o alteración de la calidad de vida del paciente, ¿no? Es una dimensión cualitativa, no solamente temporal. Los tipos, pues está el persistente, que son con pocas fluctuaciones de intensidad en el tiempo, el episódico, que en el curso del dolor crónico pues nos encontramos con un dolor irruptivo, que es un dolor que es una exacerbación transitoria del dolor que se puede manifestar de una forma espontánea o asociado a un desencadenante. En pacientes con un dolor crónico estabilizado y controlado con el tratamiento prescrito. Las características, pues un dolor de inicio rápido en forma de picos de 3 a 5 minutos, una intensidad moderada intensa, una duración entre 1 minuto a 4 horas, de una duración media de 30 minutos, frecuencia de 1 a 4 episodios al día y se asocia a importantes repercusiones psicológicas, deterioro funcional del paciente y preocupación de los cuidadores. Nos encontramos también el dolor al final de dosis, que es aquel que suele aparecer en el mismo momento del día, antes de la hora prevista de administración de la dosis del opioide pautado por una dosificación insuficiente del mismo. Y el dolor intermitente, que presenta intervalos temporales sin dolor. Su etiología pues, puede ser neuropática, somática, visceral o mixta. Según la etiopatogenia, nos encontramos con el dolor nociceptivo, que es aquel desencadenado por la acción de un estímulo doloroso sobre los receptores nociceptivos. Según donde se origine, pues está el dolor somático, que es un dolor superficial, cutáneo, mucoso, o un dolor profundo, de músculos, ligamentos, tendones, huesos, articulaciones. El dolor visceral tiene su origen en las vísceras u órganos internos de difícil localización y se suele asociar a cortejo neurovegetativo por participación del sistema nervioso autónomo. El dolor neuropático es un dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción primaria que afecte tanto al sistema nervioso periférico como al sistema nervioso central o al simpático. El localizado es un subtipo de dolor neuropático que se caracteriza por un área de máximo dolor consistente y circunscrita. El dolor mixto es aquel que presenta simultáneamente componente neuropático y componente nociceptivo y aparece en un número elevado de pacientes y requiere un planteamiento específico pues que contemple ambos componentes. Y pues según la intensidad tenemos el dolor leve, el moderado y el severo, que hecho con escalas validadas para el dolor, pues lo podemos catalogar, ¿vale? Según la puntuación que nos dé. Bueno, pues esta valoración inicial del paciente debe incluir una anamnesis exhaustiva sobre la historia y evolución del dolor mediante una entrevista semiestructurada y motivacional que, centrada en el paciente, pues presente una fase evaluativa con empatía y asertividad y una fase evolutiva de consenso y participativa, con el objetivo de explorar y resolver ambivalencias acerca de una conducta para promover cambios hacia estilos de vida más saludables. Estos son los periodos de la entrevista motivacional, ¿vale? Que también tenemos que tener en cuenta a la hora del paciente con dolor crónico que acuda a nuestra consulta, ¿vale? La anamnesis tiene que ser semiestructurada y las posibles preguntas pues, que le podríamos realizar a este paciente pues, son estas que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del dolor? Si da en reposo, si es con el movimiento, si es continuo, intermitente, las características, ¿no? Y para situar un poco qué tipo de dolor es, si existen síntomas acompañantes, historia familiar, tiempo de aparición, forma de evolución del dolor, con qué se alivia, con qué aumenta. En definitiva, pues encuadrar un poco, ¿vale? Guiar un poco la entrevista para saber qué tipo de dolor es al que nos enfrentamos. Una exploración física, tanto general como del síndrome doloroso,
Pues tenemos una exploración física general y sistematizada por aparatos y del síndrome doloroso, con el objetivo de realizar un mapa de dolor, exploración del sistema somatosensorial, ¿no? Recogiendo sensibilidad táctil, valorando presencia de alodinia o hiperalgesia, con el algodón y el alfiler, por ejemplo, y la sensibilidad vibratoria con el diapasón, y del sistema motor, valorando la fuerza, el tono, los reflejos osteomusculares, palpación de pulsos, ocultación de soplos de las zonas afectadas. Después, pruebas complementarias. Bueno, pues las pruebas complementarias también están justificadas en el dolor crónico, ¿vale? ¿Cuándo están justificadas? Pues cuando, tras una exhaustiva anamnesis y una exploración sistematizada, se establezca un juicio clínico o una sospecha diagnóstica inicial. Bien para confirmar la sospecha diagnóstica en caso de duda y así establecer y adecuar el tratamiento del paciente, establecer una actitud terapéutica que pudiera ser diferente a la prevista y ayudar a establecer un pronóstico inicial o del grado evolutivo más preciso. Bueno, pues todas las guías recomiendan un análisis de todas las pruebas realizadas que aporte el paciente y una reevaluación de ese dolor en caso pues, de signos de alarma, ¿no? Bueno, ¿y cómo identificamos y evaluamos al paciente con dolor crónico no oncológico? Pues en primer lugar, las herramientas útiles en atención primaria serían valorar sistemáticamente un conjunto de parámetros o indicadores que informen sobre el grado de afectación de la enfermedad causante del dolor. Debemos también objetivar y documentar la evolución del dolor crónico y la respuesta al tratamiento, para así facilitar la toma de decisiones. Estos son una serie de escalas y cuestionarios que podemos utilizar para valorar el dolor en atención primaria. En cuanto a las escalas de medida del dolor, nos encontramos con la categórica verbal, la numérica verbal, que es la escala EVA, que es la más frecuentemente utilizada, que puntúa del 1 al 10, conforme aumenta la puntuación, aumenta la intensidad del dolor. Y la de expresión facial. Otras alternativas para la valoración del dolor son, por ejemplo, la escala WOMAC. Para la valoración global del paciente, la SF36 o la SF12, y para el dolor neuropático, que es un dolor tan objetivado en atención primaria, pues también tenemos una serie de escalas como el IDPEN o el Screening Tool. El tratamiento no farmacológico depende altamente de la biografía de cada individuo, existiendo una gran variabilidad de percepción del dolor. En diferentes estudios realizados se ha apreciado una reducción de más del 20% del dolor con placebo, lo que nos hace pensar acerca del componente psíquico de este síntoma. Por lo tanto, el enfoque integral va dirigido tanto a dolencias físicas como psicológicas. Los objetivos del plan terapéutico integral del paciente con dolor crónico no oncológico son reducir la intensidad del dolor, mantener o mejorar los hábitos de vida saludables, la actividad física, preservar el patrón de sueño, mejorar el estado de ánimo, preservar la actividad laboral, social, familiar, asegurar la participación, aprendizaje y automanejo por parte del paciente y garantizar el uso correcto de los medicamentos y otras medidas terapéuticas. Tenemos diferentes terapias no farmacológicas para las enfermedades musculoesqueléticas en atención primaria. Esta tabla ha sido obtenida del documento de consenso del que antes hemos hablado. Y aquí podemos apreciar una leyenda abajo y las diferentes actividades en la parte izquierda de la tabla. Las primeras actividades de la tabla, actividad física, educación del paciente, terapia cognitivo-conductual, programa de ejercicio y terapia de conciencia corporal como el Tai Chi o el Mindfulness, han visto que tienen efectos positivos en el dolor y en la función física, tanto en dolor crónico generalizado, lumbalgia crónica, artrosis, osteoartritis y artritis reumatoide. En contraposición, las terapias no farmacológicas situadas en la parte inferior de la tabla, me refiero desde hielo hacia abajo, calor, manipulación, movilización, tracción y masaje, son muy demandadas en nuestra consulta, pero no han demostrado efectos o bien están en conflicto o existe falta de pruebas que presente efecto en el dolor. Las terapias de la parte media de la tabla, que son la acupuntura, la terapia TENS y el ultrasonido, pues hay algunas patologías en las que ha demostrado efectos positivos y en otras, pues, o que bien no ha demostrado efectos positivos o existe falta de pruebas. Por ejemplo, la acupuntura solamente ha demostrado efectos positivos en la artrosis u osteoartritis. La terapia TENS en el dolor crónico generalizado, artrosis, osteoartritis y artritis reumatoide. Y el ultrasonido únicamente en la artritis reumatoide. Bueno, pues la adecuada actividad física regular de intensidad moderada, acumulando por lo menos 30 minutos a días alternos,
y ejercicios como caminar, correr, ejercicios aeróbicos en bicicleta y piscina, se ha demostrado que pueden mejorar la fuerza muscular y la resistencia, amplitud de movimiento, equilibrio, capacidad aeróbica y la calidad de vida. Además, reducen el dolor crónico, la fatiga, la depresión y el peso corporal. El hándicap de esto es que existen pocos estudios a largo plazo. Diferentes técnicas de conciencia corporal como son el mindfulness o el tai chi se definen como prestar atención de una manera particular a propósito en el momento presente y sin juzgar. Han demostrado que tras 8 semanas de tratamiento desde el inicio de dichas técnicas existe una evidencia moderada de reducción de la ansiedad con un intervalo de confianza del 95%. Además, se han encontrado efectos más pequeños para la reducción de la depresión, del dolor crónico, estrés, angustia y calidad de vida relacionada con la salud mental. La terapia cognitivo-conductual consta de 3 fases. La primera es la fase educativa, en la que tenemos que identificar las ideas previas sobre el dolor. Aquí se evalúan las creencias y miedos, se explica al paciente en qué consiste el dolor y cuáles son sus mecanismos fisiológicos, ¿vale? Debe quedar claro cómo se establecen las relaciones funcionales entre los diferentes elementos del comportamiento de la persona con dolor y cómo esta persona puede ser motor y agente de cambio. En una segunda fase, que es la fase de entrenamiento y adquisición de las habilidades, pues se debe poner en marcha técnicas de relajación y respiración profunda, centradas en el control de la atención y autoverbalizaciones que tratan de mejorar el sentido de confianza y autosuficiencia del paciente. Por ejemplo, pues no debo preocuparme, debo relajarme y respirar profundamente, no tengo por qué eliminar el dolor, solo hacerlo soportable. Muy bien, puedo conseguirlo, ¿vale? Ayudarse y motivarse. Y en una tercera fase es la fase de aplicación práctica, que se ponen en práctica las técnicas aprendidas y las estrategias de afrontamiento activo del dolor mediante roleplay o simulación de las circunstancias en las que aparece el dolor. Bueno, pues un pilar fundamental también del paciente con dolor crónico no oncológico a la hora de realizar, la terapia no farmacológica es garantizar un descanso adecuado, ya que mejora la percepción del paciente, disminuye su ansiedad y por lo tanto también la intensidad de su dolor. Estos son una serie de ítems, ¿vale?, que hay que poner en práctica, que debemos poner en práctica para garantizar un descanso adecuado. Por ejemplo, irse a la cama únicamente cuando se tenga sueño y realizar rutinas para inducir el mismo. Leer, relajarse, evitar las siestas, evitar quedarse en la cama despierto más tiempo del necesario, evitar comidas copiosas antes de acostarse, mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, una temperatura fresca, ventilación sin ruidos, oscuro, evitar actividades estresantes en las horas previas a acostarse, practicar ejercicios de relajación antes de acostarse. Bueno, pues una serie de cosas que poner en práctica para garantizar un descanso adecuado. Esta tabla recoge la eficacia a corto y largo plazo, rentabilidad y viabilidad clínica de uso común de las diferentes modalidades de terapia física utilizadas en el tratamiento de las enfermedades musculoesqueléticas, como por ejemplo la termoterapia, manipulaciones y movilizaciones, el masaje, la acupuntura, la terapia TENS, en el que se han visto que no hay pruebas suficientes a largo plazo, pero que puede ser plausible, mientras que, por ejemplo, en la manipulación y movilización, no existiendo tampoco pruebas suficientes a largo plazo, se ha objetivado poca probabilidad de eficacia, tanto a corto como a largo plazo. La información es el aspecto más importante que debemos cuidar durante y al final de la entrevista con el paciente, ya que una correcta información puede influir de forma positiva y poderosa. ¿Cuáles son las influencias positivas de la información? Pues la información puede modificar la respuesta fisiológica del dolor, el conocimiento de la enfermedad y lo que va a suceder como forma de enfrentarse y adaptarse el individuo al dolor. También aumenta el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas y, el efecto placebo, ¿no? El médico fármaco. Digamos que el médico a la hora de informar puede actuar en muchas ocasiones como terapia no farmacológica, ¿vale?, pero que puede conllevar un efecto más beneficioso que el propio fármaco. Dolor no equivale a sufrimiento y esto lo tenemos que tener muy claro. Por el contrario, un uso incorrecto de la información nos puede llevar a
una serie de influencias negativas, como por ejemplo el efecto del etiquetado o labeling. El estudio de Haynes y Coles demostró que existía asentismo laboral en trabajadores asintomáticos con cifras altas de tensión arterial durante un screening de hipertensión. La consecuencia del diagnóstico radiológico, que puede ser probablemente uno de los principales responsables del importante aumento de la incapacidad por dolor lumbar de las sociedades industrializadas. Mi columna está dañada, no me curaré nunca, acabaré incapacitado, debo estar en reposo. Son frases que creo que todos hemos escuchado más de una vez en consulta tras un diagnóstico radiológico. Y bueno, pues también información innecesaria, ¿vale? Que a veces son profecías que se cumplen. Ahora vamos a hablar del tratamiento farmacológico, que forma parte del plan terapéutico integral y su objetivo es ayudar a controlar la sintomatología del dolor, mejorando la funcionalidad y por tanto la calidad de vida del paciente. Para ello puede actuar sobre distintas dianas terapéuticas en función siempre de las circunstancias individuales del paciente y su seguridad, asumiendo que no siempre se logrará una analgesia completa. ¿Cuáles son las premisas del tratamiento farmacológico? Pues debe ser individualizado, debemos tener en cuenta las comorbilidades del paciente para disminuir riesgo, debemos conocer también el consumo previo de analgésico de nuestro paciente y la respuesta analgésica que ha tenido a ellos, debe ser un tratamiento pautado, debe ser modificable según la respuesta analgésica y debemos adecuarlo a las preferencias y expectativas del paciente, informarle sobre los beneficios y los riesgos que esperamos y acordar con él cuál será el tratamiento, porque esto repercutirá directamente sobre la adherencia y la efectividad que tenga. ¿Y qué método, modelo o estrategia de tratamiento farmacológico podemos seguir? Pues en un primer tiempo la OMS publicó en 1986 una estrategia terapéutica para el control del dolor oncológico a través de la escalera analgésica. Se basa en la administración gradual de fármacos analgésicos asociada a la evolución e incremento del dolor que debe conseguir que el enfermo esté libre de dolor. En la base de la escalera están los fármacos coadyuvantes que se pueden administrar junto a los medicamentos principales en cualquiera de los escalones, mejorando así la respuesta analgésica. Sin embargo, en 2002, al implantarse la práctica clínica de evaluación y medición continua del dolor, junto con una disponibilidad tecnológica y farmacológica más amplia, se propuso sustituir el concepto de escalera analgésica por el de ascensor analgésico, que es un modelo más dinámico en el que se simula que el paciente está dentro de un ascensor cuyo suelo o piso inferior son los coadyuvantes analgésicos y que dispone de 4 botones para seleccionar según el grado de dolor que tenga el paciente, si es leve, moderado, intenso o insoportable. El inicio del tratamiento se deberá realizar en el punto que el dolor del paciente indique, sin tener que pasar por ningún escalón o parada obligatoria que no aporta ninguna ventaja terapéutica, como pasa con la escalera analgésica. Entonces, de esta forma se obtiene una respuesta mucho más inmediata al dolor del paciente. Sin embargo, actualmente consideramos que la recomendación más adecuada es que en los pacientes que precisen una escalada terapéutica más rápida por las características de su dolor, se opte por una estrategia individualizada en relación al mecanismo etiopatogénico causante del dolor y proporcional también a su intensidad e impacto en el paciente que lo sufre. En función de si el dolor es nociceptivo, neuropático, inflamatorio o mixto, usaremos unos fármacos u otros más adecuados para tratarlo y por tanto no estaremos tratando el síntoma, sino que estaremos interviniendo en el mecanismo específico del dolor, algo que es mucho más eficaz. Respecto al dolor nociceptivo y su tratamiento farmacológico, vamos a hablar del amplio grupo farmacológico de los antiinflamatorios no esteroideos. Como sabemos, es un grupo heterogéneo de compuestos con actividad antiinflamatoria, analgésica, antiagregante y antipirética que están indicados en dolor leve y leve moderado en monoterapia y otras muchas veces en dolor moderado y moderado severo asociados a otros analgésicos. Todos tienen el mismo mecanismo de acción y es inhibir la enzima ciclooxigenasa, pero esta enzima tiene a su vez dos isoenzimas y algunos de ellos van a inhibir de forma selectiva solo a una de ellas.
La ciclooxigenasa 1 es una enzima constitutiva en el tubo digestivo, los riñones y las plaquetas, y por tanto los AINES que las inhiben, que son los AINES tradicionales, tendrán también sus efectos secundarios a estos niveles. Por otro lado, la ciclooxigenasa 2 es una enzima inducible en tejido dañado y por tanto su inhibición tendrá efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, y los inhibidores de la COX-2 lo hacen de forma selectiva sin inhibir la COX-1, evitando sus efectos adversos a nivel gastrointestinal. Otros datos a tener en cuenta, pues que los AINES todos tienen un techo analgésico y se deben utilizar la menor dosis posible, el menor tiempo posible, que ninguno ha demostrado ser más eficaz que otro por vía oral, que tienen gran variabilidad de respuesta individual y que la asociación de AINES no mejora la eficacia, pero sí aumenta la posibilidad de efectos adversos. Ahora vamos a destacar algunas de las características más importantes de algunos de los AINES de uso más frecuentes y también hemos añadido la dosis analgésica habitual y la dosis máxima diaria en dolor crónico. Del diclofenaco, saber que tiene un buen perfil de riesgo gastrointestinal, que la indometacina es uno de los AINES con perfil cardiovascular más desfavorable, tiene potentes efectos inhibidores sobre la síntesis de prostaglandinas renales y pasa la barrera hematocefálica, por lo que se va a asociar con mayor frecuencia con efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, como son la cefalea, o también está relacionado con exacerbación de algunas enfermedades psiquiátricas. El meloxicam tiene inicio relativamente lento, pero una larga duración del efecto. Su selectividad es relativa de la COX-2 porque ejerce un efecto mínimo sobre la función plaquetaria. El ibuprofeno es la alternativa de acción más corta al naproxeno y es útil en pacientes sin riesgos cardiovasculares, y también saber que es menos gastrolesivo que otros AINES no selectivos. Por el contrario, el ketoprofeno sí es muy gastrolesivo. Y el naproxeno de todos los AINES, según los últimos metaanálisis y revisiones sistemáticas, es el que mejor perfil de riesgo cardiovascular presenta, pero con un riesgo gastrointestinal alto. Tenemos que diferenciar también entre el naproxeno sódico, que tiene un efecto más rápido, del naproxeno base, y además las dosis variarán. Respecto al ácido acetilsalicílico, no se usa comúnmente para el dolor crónico y la inflamación por las dosis altas que se necesitan para este uso y por la toxicidad que asocia, ya que inhibe irreversiblemente la función plaquetaria. Los dos inhibidores selectivos de la COX-2 son el celecoxib y el etoricoxib. En ellos, los riesgos cardiovasculares y renales están relacionados con la dosis y pueden ser similares a los de los AINES no selectivos, pero presentan menos riesgo de toxicidad gastrointestinal en comparación con los AINES tradicionales y ningún efecto sobre la función plaquetaria. Por eso son muy útiles en pacientes anticoagulados. Y por último, como analgésico no AINES, está el paracetamol, que es el fármaco analgésico de elección en dolor leve moderado por su eficacia y seguridad, a pesar de la escasa evidencia científica disponible según todas las guías de práctica clínica y recomendaciones nacionales e internacionales. Y es de elección en el tratamiento del dolor en casos de pacientes con nefropatía y en población anciana. Por estas mismas razones, puede disminuir los requerimientos de opioides, no altera la función plaquetaria y puede causar hepatotoxicidad en sobredosis crónica o aguda. Por eso se recomienda no sobrepasar los 2,5 o 3 gramos diarios repartidos en 3 tomas. Y dado los efectos adversos que producen algunos de los AINES sobre el tracto gastrointestinal, debemos conocer antes de prescribirlo el riesgo gastrointestinal de nuestro paciente. Para ello los clasificaremos en uno de estos 3 grupos: de alto riesgo gastrointestinal, de riesgo medio o de bajo riesgo. Los de alto riesgo gastrointestinal serán todos aquellos que tengan antecedentes de úlcera péptica complicada, que usen anticoagulantes o que combinen al menos 2 factores de riesgo. Y estos son ser mayor de 60 años, tener antecedentes de ulcus no complicado, el uso concomitante con ácido acetilsalicílico, clopidogrel, corticoides orales o ISRS, estar en tratamiento con dosis altas de AINES o usando al menos 2 AINES,
o presentar una comorbilidad grave asociada. Los pacientes de riesgo medio gastrointestinal son pacientes que presentan solo uno de estos factores de riesgo de forma aislada, y los que no tienen factores de riesgo serán clasificados como de bajo riesgo. Una vez que conozcamos el riesgo gastrointestinal de nuestro paciente y que según sus antecedentes comprobemos si tiene riesgo cardiovascular, podremos individualizar el tratamiento analgésico y elegir un AINE acorde a sus patologías. A grandes rasgos, cuando tengamos riesgo gastrointestinal alto, elegiremos un inhibidor selectivo de la COX-2, y si tenemos un riesgo gastrointestinal bajo, podremos elegir AINES como el naproxeno, siempre que no presente un alto riesgo cardiovascular. Opioides. Tipo de opioides. Define al grupo de fármacos que son capaces de aliviar o suprimir el dolor interactuando con los receptores opioides. Una vez unidos al receptor, los opioides producen una liberación de glutamato, lo que frena la transmisión de señal nociceptiva por todo el sistema nervioso central y periférico. Se clasifican principalmente en opioides débiles y potentes. Primero vamos a hablar de opioides débiles. Están indicados cuando no hay un suficiente control de dolor con los analgésicos de primer escalón. Presenta una actividad débil sobre receptores mu, tiene techo analgésico y se pueden asociar a analgésicos de primer escalón, así reduciendo dosis total de administración para mejorar la tolerabilidad y seguridad. Están indicados en dolor moderado mal controlado. Tipo de opioides débiles. Son principalmente dos tipos, tramadol y codeína. Tramadol de elección por presentar menor efectos cardiovasculares y sobre la mortalidad total. Se puede usar en combinación fija con paracetamol. La codeína es también antitussígena y antidiarreica. Su uso se limita por presentar estreñimiento y aumentar el riesgo cardiovascular en ancianos. Están especialmente indicados en pacientes que no toleran tramadol. Se puede usar en combinación fija con paracetamol e ibuprofeno. En caso de que el control no se ejecuta efectivamente con opioides débiles, se puede proponer el uso de opioides potentes durante 3 meses. Los opioides potentes están indicados en pacientes con dolores moderados intensos que no se controlan con analgésicos de niveles inferiores. Se recomienda revisar y consensuar con el paciente, revisando de forma periódica las 4 horas. Analgesia, efectos adversos, conductas aberrantes y actividades. Se debe de instaurar de forma paulatina hasta conseguir un buen nivel de control de dolor, así aumentando 25-50% semanal. Se recomienda anticiparse a los efectos más previsibles, como la náusea y estreñimiento. Igual que la instauración, la reiterada debe de ser paulatina, con una reinstauración del 50% en el caso de que el paciente presente síntomas de abstinencia. Los agonistas mu carecen de techo terapéutico, pero sí que se ven limitados por sus efectos secundarios. Tipo de opioides potentes. La morfina presenta una gran hidrosolubilidad, su metabolismo es a través del hígado y la alimentación a través del riñón. Presenta una biodisponibilidad de 20 a 60%. La oxicodona, muy utilizado en dolor neuropático, presenta un metabolismo hepático y eliminación renal. Presenta menos prurito, pero un mayor estreñimiento. Su uso en combinación con naloxona mejora el estreñimiento. La hidromorfona presenta un metabolismo hepático y eliminación renal. Hay que evitar su uso e insuficiencia de tu órgano. Fentanilo transdérmico. Son altamente liposolubles, 100 veces más potentes que morfina, y están indicadas en pacientes con disfagia, insuficiencia renal o dificultad para cumplimiento de la medicación oral. Hay que tener precaución con situaciones que alteran la absorción, como la humedad y el calor que producen vasodilatación. La metadona presenta una elevada vida media, están indicadas en pacientes adictos a opioides y en insuficiencia renal.
Hay que tener precaución con las interacciones que presenta este fármaco con otros fármacos. La buprenorfina transdérmica es 25 o 50 veces más potente que morfina, tiene una acción prolongada y tiene un bajo potencial adictivo y son aptos para insuficiencia renal. Tapentadol presenta una absorción rápida con menor potencial a interacciones, metabolismo hepático y eliminación renal, aunque no requiere ajuste e insuficiencias leves. Actúan sobre dolor nociceptivo, neuropático y mixto. Presenta eficacia similar a oxicodona y con menor efecto adverso gastrointestinales. El uso de dosis equivalente a 90 o 100 miligramos al día de morfina se requiere una reevaluación de riesgo de dependencia y una monitorización estrecha. Se recomienda derivación a unidad de tratamiento del dolor hospitalaria según algunas guías. El uso de opioides potentes y equivalencia para rotación. Durante la revisión de fármacos de opioides de un paciente, debe valorar descalar, retirar o rotar en determinadas situaciones. Los criterios son que presente un dolor controlado, pero los efectos secundarios son intolerables, que presente un dolor no controlado con efectos secundarios intolerables que impide el aumento de dosis, que presente dolor no controlado a pesar de dosis alta en ausencia de efectos secundarios intolerables, que presente pérdida de vía de administración. A continuación les presento una tabla de equivalencia de opioides potentes donde podemos observar que la vía subcutánea presenta una biodisponibilidad doble que la vía oral y en la vía endovenosa presenta una biodisponibilidad triple que la vía oral. En cuanto al tratamiento del dolor neuropático, tenemos que saber que es un dolor de difícil control y el objetivo en este tipo de dolor va a ser averiguar qué fármacos de los que tenemos disponibles en el arsenal terapéutico van a ser eficaces para controlar este tipo de dolor, pero con el menor número de efectos adversos. Tenemos que, para ello se ha elaborado una estrategia que es la escalera analgésica adaptada y consiste en iniciar con monoterapia y, si no hay control, asociar diferentes fármacos de primera y segunda línea, siempre de forma racional y evaluando los resultados. También hay que saber que ningún fármaco va a ser eficaz en todos los tipos de dolor neuropático. Dentro de los fármacos disponibles para controlar el dolor neuropático, como primera línea tenemos los fármacos antidepresivos. Dentro de estos están los antidepresivos tricíclicos, que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina en las sinapsis neuronales del sistema nervioso central. El máximo exponente y el más estudiado es la amitriptilina, pero están limitados por la gran cantidad de efectos secundarios y además están contraindicados en ancianos. Dentro de estos efectos secundarios tenemos sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, sedación, midriasis, retención urinaria. También pueden dar efectos de náusea y vómitos como efectos serotoninérgicos, y también puede dar lugar a taquicardia, hipotensión postural y temblor. Como alternativa a estos antidepresivos tenemos otro tipo que son por ejemplo, la duloxetina, que son un poquito más selectivos en la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y en la primera opción en la neuropatía diabética. También, aunque menos estudiada, pero incluida en las guías, tenemos la venlafaxina. Otra primera línea de fármacos utilizados para intentar controlar este dolor son los fármacos antiepilépticos. Lo que hacen es disminuir la excitabilidad de las neuronas, bloqueando los canales de sodio y calcio. Dentro de ellos tenemos la gabapentina, que generalmente es muy bien tolerado. Dentro de los efectos adversos puede tener somnolencia, mareos, cefalea, ataxia, temblor y edema periférico. La pregabalina es otro ejemplo dentro de este grupo de fármacos, que tiene una vida media más larga y como efectos adversos son similares a la gabapentina, ansiolíticos, anticonvulsivantes y analgésicos. Existen otros fármacos antiepilépticos que son un poquito más específicos en su acción y se utilizan para patologías más concretas. Por ejemplo, la carbamazepina, que se utiliza en la neuralgia del trigémino, aunque sí que tiene efectos adversos frecuentes, y como alternativa a ello está la carbamazepina, que tiene menos efectos secundarios.
Y luego existe para el dolor neuropático central otra serie de fármacos, por ejemplo, la lamotrigina, el topiromato y cannabinoides, que se utilizan también en la esclerosis múltiple. Y por último, como primera línea, para controlar el dolor también tenemos fármacos que se usan a nivel tópico. Tenemos dos ejemplos que son la capsaicina, que es un alcaloide derivado del chile, y lo que hace es inhibir la sustancia P para así inhibir la transmisión del estímulo doloroso en las terminales nerviosas, y se utiliza en forma de parche. Y su principal efecto adverso va a ser que produce quemazón al inicio del tratamiento. Por otro lado tenemos el apósito de lidocaína al 5%, que tiene acción analgésica que no anestésica y tiene menor riesgo de interacciones y efectos adversos sistémicos. Este tipo de tratamientos tópicos se va a usar en la población vulnerable, ya que van a tener menos cantidad de efectos secundarios. Como segunda línea de fármacos utilizados para el control del dolor neuropático tenemos los opioides. Dentro de estos tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, el tramadol, que está considerado como primera línea en pacientes que presentan exacerbaciones agudas o dolor no neuropático coexistente. Existe una combinación que es el tramadol con paracetamol. Existen diferentes marcas comerciales y se puede utilizar en este tipo de dolor. Luego la morfina, en las guías se considera superior al placebo, pero al tener gran riesgo de dependencia y de efectos adversos no suele utilizarse como primera línea, excepto en el dolor neuropático posamputación. La oxicodona es otro ejemplo que se utiliza en el dolor neuropático periférico, pero se utiliza también en segunda línea por el gran riesgo de dependencia y seguridad a largo plazo, al igual que todo este tipo de fármacos. Y luego tenemos la metadona, que solo está indicada en su uso por expertos debido a la complejidad de su uso. Y por último el tapentadol, que tiene una acción dual, hace una acción sinérgica analgésica, ya que por una parte inhibe los receptores MOR, MU, y por otra parte inhibe la recaptación de noradrenalina. Entonces se utiliza, por ejemplo, para dolor neuropático puro, en la neuropatía diabética dolorosa, y por otra parte para la lumbalgia crónica, como el dolor mixto. Y por último, otros tipos diferentes de fármacos utilizados en el dolor crónico no oncológico. Tenemos diferentes grupos de fármacos de diferentes familias, como son las benzodiazepinas y los miorelajantes. No está aconsejado utilizarlo por un periodo largo de días. Si se usan, tiene que ser un periodo de no más de 7 días, excepto la ciclobenzaprina, que es la fibromialgia, sí que está indicado utilizarlo durante más días, y no han demostrado una eficacia completa. Además pueden significar un riesgo adicional porque pueden tener efectos secundarios. Los corticoides son otro grupo de fármacos que se pueden utilizar, aunque no de forma crónica. Se pueden utilizar en situaciones agudas, por ejemplo, de compresión neurógena. La vitamina del grupo B, otro grupo de fármacos, pero en este caso no han demostrado eficacia, por lo tanto no se recomienda su utilización. Y por último tenemos laxantes y antieméticos utilizados en este tipo de dolor, que se utilizan para mitigar los efectos secundarios de otros fármacos, como por ejemplo los opioides potentes. Otro tipo, cuando el dolor neuropático se combina con un dolor nociceptivo y tenemos un dolor mixto, para el control de este tipo de dolor lo que tenemos que hacer es seguir también una pauta escalonada, como en el dolor nociceptivo y en el dolor neuropático. Hay que poner un tratamiento para el dolor nociceptivo según le toque, ir añadiendo poco a poco y desde el principio tratamiento para el dolor, para el componente neuropático. Aquí tenemos un esquema que muestra los diferentes fármacos que hemos ido viendo previamente y la forma en la que deberíamos irlos utilizando. De modo que ante un dolor neuropático tendríamos que iniciar una monoterapia, según hemos visto en esta escalera adaptada. Empezaríamos utilizando fármacos antiepilépticos, antidepresivos o duales, o por otra parte tópicos, todos estos de primera línea. Si son ineficaces o mal controlados, podríamos probar a cambiar. Si hemos empezado por un antidepresivo, cambiarlo por un antiepiléptico y viceversa. Y si la respuesta es parcial, podríamos incluso combinar ambos, antidepresivos más antiepilépticos. Si aún así seguimos sin controlar el dolor, podemos meter aquí ya los fármacos de segunda línea que hemos visto,
por ejemplo, los opioides mayores, o si hemos empezado por opioides menores, pues cambiarlos a mayores. Y por último, si no conseguimos controlar el dolor, pues ya asociaríamos los diferentes tipos de fármacos de otras familias. Tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones de los diferentes tipos de fármacos y las poblaciones vulnerables, y si finalmente no conseguimos controlar el dolor con el arsenal terapéutico que tengamos a disposición, ya nos deberíamos plantear derivar a la unidad del dolor. En el seguimiento del paciente con dolor crónico no oncológico, y es que realmente no existe un acuerdo sobre la frecuencia de seguimiento. No obstante, según la bibliografía que hemos consultado, existen dos momentos fundamentales. El primero, al principio del plan terapéutico integral, debería ser más o menos a las 72 horas para la detección de reacciones adversas, y después a los 15 días para valorar la eficacia del tratamiento, si es necesario un ajuste de dosis o un cambio del tratamiento. El segundo momento sería en el seguimiento, que es una vez que el paciente ya está estable. Deberían hacerse 2 controles a los 3 y a los 6 meses, y entre ese periodo de tiempo se podrían desarrollar intervenciones no farmacológicas y cambios en el estilo de vida. Se ha elaborado como un circuito de comunicación para alcanzar éxito en la monitorización y el seguimiento del paciente con dolor crónico no oncológico. El primero sería identificar tanto a los profesionales como a los pacientes que se van a beneficiar del plan terapéutico integral, después elegir el tipo de comunicación, qué vía vamos a usar, un horario en el que tanto los profesionales como los pacientes puedan desarrollarlo, tener una respuesta lo más rápida posible, valorar las posibles eventualidades como los salientes de guardia, las vacaciones de los profesionales, hacer revisiones, dar una buena accesibilidad a los pacientes y, por último, hacer una valoración conjunta, tanto de profesionales como de pacientes. También queremos conseguir una serie de alianzas con el paciente, y es que a lo largo de las últimas décadas la relación médico-paciente ha ido evolucionando. Actualmente se basa en un cómputo de la confianza que deposita el paciente en nosotros, así como que tenemos que aportar una información transparente y contrastada, y la participación activa de ambos. Queremos hacer del paciente un paciente activo, y un paciente activo es un paciente empoderado, un paciente comprometido, que colabora con el sistema sanitario y que transmite su información de la forma más clara posible. Las 3 habilidades básicas de un paciente activo es un paciente que cuida de su enfermedad, que desarrolla su vida de la manera más normal posible, es decir, es un paciente que puede hacer las tareas de su casa, que no falta el trabajo, que desarrolla su vida social con normalidad y que maneja sus cambios emocionales. Una forma más avanzada y comprometida del paciente activo es el paciente experto, que es aquel que puede ayudar a otros pacientes con la misma patología a entender y manejar mejor su enfermedad. Otra de las alianzas que queremos conseguir es la autosalud del paciente, es decir, el cuidado de uno y por uno mismo. Para ello, tenemos que ayudar al paciente a que tenga una autogestión eficaz de su patología, y en este punto es importante el papel de la enfermería, ya que nuestros compañeros pueden ayudar a desarrollar planes individualizados de cada paciente conforme a sus necesidades. Otro sería la educación para la salud, en el que debemos aportar una información clara, sencilla, concisa y basada en la evidencia científica para que nuestros pacientes sepan de qué trata su enfermedad. El punto que personalmente me parece más importante es que tenemos que desarrollar o implantar en nuestros centros de salud asociaciones o grupos de pacientes que tengan las mismas inquietudes para ayudar así a mejorar el manejo de su patología del dolor crónico no oncológico. Y por último, el papel de las TIC. Actualmente tenemos acceso a multitud de información gracias a las nuevas tecnologías, pero hemos recogido aquí 3 enlaces que nos parecen interesantes. El primero sería un canal de YouTube que tenemos en el centro de salud, se llama Medicina Reflexiva Camas, y tiene una lista de reproducción con multitud de vídeos de mindfulness. El segundo sería las guías de autoayuda del SAS, que es a nivel de lectura para ampliar nuestra información. Y el tercero sería un perfil de Instagram de una chica que se llama Blanca García Orea, y habla sobre la nutrición y la importancia que hay en la relación cerebro-intestino.
Vamos a tratar también el papel de la atención primaria en el dolor crónico no oncológico. Y es que nosotros somos el eje fundamental del paciente con una patología de larga data, una patología que evoluciona en el tiempo, ya que tenemos la suerte de ver al paciente desde una esfera biopsicosocial. Podemos ver su enfermedad, la repercusión emocional que ésta tiene en el paciente, las relaciones familiares, las relaciones con los cuidadores, y mediante una entrevista motivacional podemos tomar decisiones conjuntas y hacer que el paciente se empodere para que así tenga un automanejo de su enfermedad. No obstante, tenemos que tener en cuenta que tenemos poco tiempo en la consulta, disponemos de unos 7-10 minutos como máximo, y eso nos hace difícil explorar algunos aspectos biológicos de la enfermedad. Y, por tanto, debemos apoyarnos en un equipo multidisciplinar que involucre tanto a los médicos como a los enfermeros, fisioterapeutas o trabajadores sociales. Por último, me gustaría hablar sobre los criterios de derivación, y es que no siempre podemos abordarlo todo, desafortunadamente, desde el centro de salud. Hemos recopilado, según la bibliografía, algunos de los criterios de derivación más frecuentes, y estos serían los pacientes donde no está aconsejado el empleo de analgésicos por sus enfermedades concomitantes, con el objetivo de valorar otras alternativas. Pacientes con alergia a gran cantidad de fármacos, especialmente los analgésicos, antecedentes de toxicomanía en pacientes con dolor intenso, el uso de dosis superiores a 90 miligramos al día de morfina o dosis equivalentes de otros opioides mayores, en el dolor neuropático si no se controla con fármacos de primera y segunda línea, y si después de 6 meses de tratamiento y seguimiento con un buen plan terapéutico integrado, la intensidad del dolor no ha alcanzado los objetivos que habíamos propuesto al principio. Por último, algunas de las conclusiones a las que hemos llegado después de hacer esta sesión es que el dolor crónico no oncológico se está convirtiendo en una epidemia en los países occidentales y su prevalencia va en aumento, que los nuevos conocimientos sobre la neurociencia del dolor crónico no oncológico aún no están completamente integrados en la práctica clínica habitual, que los tratamientos usados actualmente no son los más adecuados, que es necesario un cambio de paradigma en el tratamiento y abordaje del dolor crónico no oncológico, que es importante manejarlo desde la atención primaria, ya que engloba la esfera biopsicosocial del paciente, que el abordaje debe ser interdisciplinar, es decir, a través de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas, etcétera, que es importante modificar las creencias erróneas relacionadas con el dolor crónico no oncológico, tanto en nosotros como en los pacientes, que las estrategias de afrontamiento y los recursos para tratar el dolor crónico no oncológico producen una mejora en la calidad de vida, y, por último, que el dolor crónico no oncológico no es un proceso de por vida. Actuando sobre la diana correcta podemos observar una mejoría relevante y en algunos casos casi completa.